Ok, muchachos, ahora voy a hacerle el video de explicándole el script del de consulta para extraernos los datos que están en la base de datos mediante usando un código PHP, porque recuerden que el PHP-MyAdmin la administración la tiene netamente el administrador del sistema y el usuario final no va a poder llegarle a esta herramienta. Entonces nosotros debemos dibujar alguna forma con PHP para que haga la consulta y la muestra al usuario. Sería de la siguiente forma: acá en el blog al final hay un URL que dice ver ejemplo de sistema de noticias. Cuando le demos clic y cargue, la opción sería de esta forma: buscamos el archivo admin y la opción acá sería buscar noticias. Lo que vamos a explicar es este que está acá, el listado, para que él muestre así esta tablita que está acá. Todo desde la L que empieza acá hasta la S que termina acá es netamente en PHP. Entonces eso es lo que voy a explicarles ahorita. Nos vamos al blog. En la clase número 2 ubicamos igual la parte donde dice consultas en la base de datos. Recuerde que ahí está una pequeña teoría y está un ejemplo en el caso de las noticias, y le damos clic a ver ejemplo. En ver ejemplo, él nos va a cargar un directorio con los scripts que vamos a trabajar. Estos no tienen la extensión .txt para poderlo visualizar desde acá, pero no lo podemos copiar descargándolo cada uno. En el blog ahorita les voy a editar y les voy a poner este otro URL para que se puedan descargar los scripts más directamente. Sería www.ing.la.e el rabito cochino o el rabito de la tilde de la ñ /m /php ejemplos script ejemplos. Acá vamos a visualizar todos los scripts que estamos viendo ahorita. Entonces, en la carpeta consulta vamos a ver los scripts, por lo menos el listado.php.txt. Le damos clic para poderlo visualizar. Este es el script del listado.php.txt. Entonces lo que hacemos es que nos los copiamos, control A, control C, nos vamos a Dreamweaver, creamos un archivo nuevo PHP, borramos el código que él trae por defecto. Bueno, acá tenemos el código listar empleado que lo guardamos dentro de la carpeta admin y le pusimos listar empleado.php. ¿Sí? Bueno, este archivo que lo guardamos dentro de la carpeta tiene este código que tiene 79 líneas. Entonces, la línea número 3 es un título que para que muestre en la barra de título el nombre. Entonces, acá sería consulta general de todos los empleados. Luego inicializamos nuestro código PHP. Debemos incluir el código de conexión a la base de datos. Incluimos el archivo de conexión, le indicamos que debe salirse un directorio para ubicarlo en el directorio principal de nuestro directorio de trabajo. Luego, trabajamos con la variable $db, que va a ser igual, y le vamos a asignar la función conectarse. La función conectarse, recuerden que es la función que tiene el usuario, contraseña, servidor y base de datos para conectarnos. Con estas dos líneas ya nos estamos conectando a la base de datos. Luego tenemos la variable $result, a la cual yo le voy a asignar una consulta estructurada. En este caso, ¿cuál va a ser? Bueno, seleccione método de la tabla empleado. ¿Sí? Seleccione método quiere decir que me seleccione todos los campos más todos los registros. Y utilice la variable $db para conectarse. Sí, acá en la línea número 12 estamos haciéndole una pregunta de que si $result es distinto
muestra en pantalla que ocurre un error con la tabla y sale el bucle. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que sí es distinto. Que sí es distinto porque no existe esta tabla o nos equivocamos y le escribimos otras palabras allí y esta tabla realmente no existe en nuestra base de datos. Este va a ser el único error que nos va a indicar que existe un error. Entonces, si le sale el error, ocurre un error con la tabla, deben ubicar la línea número 10 y estar seguros de que hayan escrito bien el nombre de nuestra tabla. ¿Sí? Luego tenemos en la línea número 18, tenemos una variable que se llama $número, a la cual le vamos a asignar la función MySQL num row para que me indique la cantidad de líneas de registros afectados, o sea, de los registros que están almacenados en la tabla. ¿De cuál variable? De la variable $result, que es la que me está haciendo arriba la consulta, de que me seleccione todo lo que hay en la tabla empleada. Quiere decir que en la base de datos yo actualmente tengo dos registros. Acá están el registro de Girley y el registro de Franklin, por lo tanto, cuando termine de leer acá el punto y coma, la variable $num va a almacenar el valor de 2. ¿Sí? Luego tenemos la variable $num número 1, que va a ser igual a la función MySQL numField de la variable $result. El MySQL numField me va a mostrar la cantidad de campos o columnas que tiene mi tabla. ¿Cuántos campos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. Entonces, cuando termine de leer la línea, la variable $número 1 va a tener de valor 7. ¿Sí? Vuelvo a asignarle el mismo valor a la misma variable en la siguiente línea. Luego, si $número es mayor que 0, recuerden que $número es el número de registros afectados. Si es mayor que 0, él va a hacer lo siguiente. Vean todo esto que está acá. Va a hacer esto, perdón, desde la línea 23 hasta la línea 68. Va a dibujar todo esto que está acá, que ya les voy a explicar qué es. Si hay registro en la base de datos. Pero si no hay registro en la base de datos, entonces viene el de lo contrario del if, que es entonces es porque no hay registro en la base de datos. Y esto es lo que nos va a indicar en pantalla de que no hay registro en la base de datos porque no cumplió la condición, o sea que no hay registro en la base de datos. Y sale de la base de datos. Hasta ahí llegaría nuestro script. Pero si sí se cumple la condición porque hay registros en la base de datos, en mi caso lo hay porque tengo dos registros almacenados, entonces él va a empezar a dibujar lo siguiente. Entonces, ¿qué va a empezar a dibujar? Bueno, lo primero que tenemos en la línea 24 es un eco donde hacemos un salto de línea con una etiqueta HTML. Recuerda que yo puedo incrustar dentro de PHP etiquetas HTML, como dentro del HTML puedo colocar código PHP. Podemos incrustarlo de lado y lado. Entonces, en este caso, en un código PHP estoy incrustando etiquetas HTML. El BR es un salto de línea, es una etiqueta de salto de línea de HTML. Luego, en la línea número 25, voy a mostrar en pantalla un título, un texto que va a tener un formato específico. Bueno, va a estar centrado, va a tener negrita y va a indicar listado general de empleados. Hasta aquí llegaría la negrita y hasta aquí llegaría el centrado. Esto para indicar qué es lo que yo estoy mostrando en pantalla. Luego voy a declarar una variable que se llama $títulos, que va a ser igual y va a ser de tipo arreglo. Y voy a indicarle cada una de las posiciones dentro de los paréntesis, separados con coma y colocándolos entre comillas. Acá lo que yo voy a colocar son el título de mi cabecera de la tabla. Aquí pueden ir en mayúsculas, pueden trabajar con acentos, pero si van a trabajar con acento, debe trabajarlo con el acuten, que es la forma como acentuamos palabras con HTML. Entonces, por ejemplo, el primer campo de mi tabla sería el cédula, ¿verdad? Entonces, trabajamos con cédula, identidad, ¿sí? Luego, acá donde dice título, vamos a reemplazarlo por nombre. Donde dice texto, lo vamos a reemplazar por apellido. Donde dice categoría, lo vamos a reemplazar por, ya les voy a indicar, por dirección.
tal cual el orden como están en la base de datos, ¿no? Dirección, luego viene correo, nos hizo falta, bueno, coma, abrimos y cerramos comilla simple, viene fecha de nacimiento, coma, abre y cierra comilla y viene sexo. O escribamos género, se escucha mejor. Entonces, cédula, nombre, apellido, dirección, correo, fecha de nacimiento y género. Esto es para dibujar mi encabezado de cada uno de los campos. Esto no va a afectar para nada el que muestre los datos. Ok, ya tengo mi variable $título que va a ser de tipo array con cada una de sus posiciones y sus datos. Entonces, que yo más adelante lo voy a trabajar. Luego, muestro en pantalla que voy a empezar a dibujar una tabla. La tabla con HTML, esta es la forma como se crea. Es la etiqueta, donde dice table, el tamaño, acá le vamos a indicar que el tamaño va a ser más grande, digamos 1.70, que no va a tener borde, que va a estar alineada, centrada, o sea, que va a tener un espacio entre celdas de arriba y un espacio de celdas hacia abajo. ¿Sí? Luego le voy a indicar que esa tabla va a tener un color, en este caso va a ser este, que va a tener un tipo de texto, un formato de texto. Esto se puede cambiar después, lo pueden cambiar ustedes, pero así lo voy a dejar. Ok, ya le estoy diciendo que me cree la tabla y que esa tabla va a tener un color. Luego, con una estructura de control for, yo debo trabajar para que me muestre el array título que acabamos de crear arriba. Entonces, bueno, inicializo mi variable $i en 0 y esto se va a repetir mientras que $i sea menor que $número 1. Recuerden que $número 1 es el número de columnas o campos afectados. ¿Sí? Si son 7 campos, si acá almacenó 7, pues él va a repetir hasta que $i sea menor que 7. ¿Sí? Y me va a incrementar de 1 en 1. ¿Qué va a hacer qué va a hacer este for? Bueno, va a mostrar en pantalla, va a crear una celda, le va a poner un formato a esa celda y le va a indicar que va a estar centrado. ¿Sí? Luego va a mostrar en pantalla lo que contiene la variable $título en la posición que se esté trabajando. Si empezó acá en 0, 0 es menor que 7, ¿sí? Por lo tanto, él empieza a crear la celda, muestra la posición 0 de mi array, que en este caso sería cédula de identidad. ¿Sí lo ven, muchachos? Sería cédula de identidad y luego le cierra la etiqueta center y cierra la celda. Vuelve otra vez a preguntar, me incrementa un valor, perdón, me incrementa a 1. 1 es menor que 7, sí, por lo tanto me muestra la posición 1 del título que vendría siendo nombre. Luego me va a incrementar a 2. 2 es menor que 7, sí, por lo tanto me muestra la posición 2. Y me va a mostrar la posición 2, que sería apellido, así sucesivamente hasta que pregunte 6 es menor que 7, sí, por lo tanto me muestra la posición 6, que sería género, y me va a me cierra la celda y me va a incrementar a 7. 7 es menor que 7, no, por lo tanto hasta ahí llega el script. Este for es para dibujar nada más la cabecera de mis títulos y para que me pueda mostrar cada posición que tiene mi variable del array. ¿Sí? Luego de que ya me creó todas las celdas, debo cerrar la fila. Debo cerrar la fila para que me empiece a dibujar a partir de abajo, me empiece a dibujar las otras filas con los datos que voy a extraer de la base de datos. Luego declaro la variable $num, que va a ser igual a MySQL num_row de la variable $result, nuevamente para seguir trabajando con el número de registros. Entonces recuerden que este MySQL num_row me trae el número de registros afectados. Entonces,
de registros afectados. Luego tengo otra estructura de control for donde la voy a trabajar con $J para que no haya confusión con el la de arriba. ¿Qué tiene este for? Bueno, inicializo mi $J en 0 y esto se va a cumplir hasta que J sea menor que $número y me va a incrementar de un valor. ¿Qué va a hacer este señor cuando se cumpla la función? Bueno, va a declarar a la variable $row, le va a asignar la función MySQLFetchArray de la variable $result. Recuerden que $result es la variable que me está haciendo la consulta arriba, que me dice seleccione método de la tabla empleada. Entonces el MySQLFetchArray lo que va a hacer es que va a asignarle a la variable $row un array asociativo de todos los valores. ¿Qué quiere decir? Que recuerden que MySQL en un row de $result lo que va a extraerme es el array de las filas afectadas. En este caso sería una matriz de 7 campos con 2 registros. ¿Por qué? Porque yo tengo 2 registros almacenados en mi base de datos. Tengo estos 2 registros que están acá, estos que están acá, estos 2 registros. Entonces la matriz sería, primero serían la cantidad de campos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos por los 2 registros. Entonces sería una matriz de 7 por 2. Esta matriz de 7 por 2 me la está haciendo con un MySQLFetchArray. Entonces bueno, luego con esta variable $row, yo luego más adelante la voy a trabajar para mandar a mostrar los datos. Entonces, luego mando a mostrar en pantalla que a partir de acá empieza un tipo de formato de letra y que va a tener un color distinto la fila. A partir de aquí abajo yo un tipo de letra distinto. ¿Sí? Luego, dentro de esto, este for es para que me empiece a crear las filas. Pero yo necesito trabajar con otro for para que él me muestre los datos dentro de cada una de las celdas en esa fila. Entonces para eso trabajamos con este for y vamos a trabajar con, o sea, recuerden, MySQL num, o sea, el $num lo que me extrae es el número de filas afectadas. ¿Cuántas filas tengo en mi base de datos? Tengo 2. Por lo tanto, esto se va a repetir, esta información que está acá, se va a repetir 2 veces. ¿Por qué? Porque empieza en 0. 0 es menor que 2. Sí, por lo tanto, me trae en un array asociativo la variable $row del primer registro afectado, que sería el de Yearly. Este que está acá, el de Yearly, sería el primer registro afectado. Entonces, tengo en la variable $row el registro afectado de Yearly nada más. Entonces sería una matriz de 7 por 1. Entonces esa matriz de 7 por 1 a partir de acá empieza a dibujarme la fila, esa fila que va a tener un valor, y para que me muestre dentro de cada una de las columnas yo debo trabajar con otro for. Entonces, ¿qué va a hacer? Ok, voy a trabajar con el otro for donde voy a trabajar con la variable $k para no confundirme con la de arriba ni con la mucho de arriba. Entonces la voy a trabajar con $k, la voy a inicializar en 0 y esto se va a repetir hasta que $k sea menor que $número 1. $número 1 es el MySQL num field, que es el número de columnas afectadas. Acá sería 7. 7 porque son 7 campos de mi tabla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Entonces, luego me va a incrementar en un valor. ¿Qué va a hacer este señor? Bueno, va a declarar la variable $fn que va a ser igual al MySQL field name de $result y $k. $k va a ser las posiciones que va a evaluar este for. Entonces, MySQL field name me extrae el nombre de cada una de esas columnas para yo luego trabajarlo más adelante. Y voy a mandar a mostrar dentro de cada celda, ¿sí? Dentro de cada celda, con un tipo de letra distinto, lo que contiene la variable $row, que es la que está arriba, acá, esta que está acá en MySQL FetchArray, lo que contiene esa variable en $fn. $fn es el nombre del campo. Entonces, por ejemplo, de la variable del MySQL FetchArray, que tengo la variable
en un array de 7 por 1, voy a mandar a mostrar la posición número 1, digamos, del $fn. La primera sería cédula, y como estamos trabajando con un for, él va a ir preguntando, ok, la primera, cuando él empieza, 0 es menor que 7, sí. Por lo tanto, él toma el primer nombre del campo, muestra el primer nombre con este señor que está acá, el que me va a mostrar realmente el valor que viene en la base de datos. Me muestra el primer valor que sería cédula y pregunta nuevamente, me va a incrementar a 2, ¿no? A 1, perdón. 1 es menor que 7, sí, por lo tanto se posiciona en el valor que estoy evaluando, que es el 1, ¿sí? Y muestro de la variable del MySQL Fetch Array la posición 1. Luego pregunto, me va a incrementar a 2. 2 es menor que 7, sí, por lo tanto ubica la posición 2 del MySQL Field Name y me muestra la posición 2 del array, que sería el apellido, ¿sí? Así sucesivamente hasta que él termine de mostrar con este señor, con este for que está acá, él termine de mostrar cada uno de las celdas que son los campos de mi tabla, ¿sí? Que serían cédula, nombre, apellido, dirección, correo electrónico, fecha de nacimiento y sexo. Con esto es que realmente yo estoy escribiendo lo que está mostrando la base de datos, lo que tengo almacenado en la base de datos. Luego de que él termina llega a 7 acá, porque él debe preguntar, bueno, 7 es menor que 7, no, por lo tanto hasta ahí llega el script, terminó de crear la tabla, ¿sí? Creo de terminar la tabla, de crear la tabla, no, de crear la fila, y él sale al for que tengo acá con J, y hasta ahí llegaría la fila y empieza a crear la siguiente fila del siguiente registro, ¿sí? O sea, son bucles anidados, muchachos. Hasta que no se cumplan los que están adentro y salgan, no se van a terminar de cumplir los que están afuera. Entonces, luego yo tengo acá un print en pantalla para que muestre un URL al lado de cada una de las filas para, por ejemplo, en este caso, que me modifique. Esto vamos a dejarlo así, lo explico más adelante para el de modificar. Luego cierro la fila, creo otra fila y cierro la fila de la tabla, cierro la tabla con este señor que está acá, hago un salto de línea, muestro en pantalla cuántos registros hay afectados, mostrando la variable $número. Recuerden que $número es la que me muestra la cantidad de números que tiene, la cantidad de registros que hay ahí en la tabla. Cierro la tabla y recuerden que de lo contrario es si no se cumple la primera opción. Si no hay registro en la base de datos, pues él automáticamente va a mostrar no hay registro en la base de datos y cierra el bucle. Hasta aquí llegaría el script, muchachos, listar empleados. Guardamos. ¿Cómo lo ejecutamos? Nos vamos a un navegador, buscamos nuestro directorio de trabajo en la carpeta admin. Le damos clic a la carpeta admin y le damos clic al archivo que se llama listarempleados.php y nos debe responder de esta forma. Había puesto el video en pausa y no sé dónde quedé, pero bueno, creo que quedé aquí en el enlace print, que debemos colocar que el href, que sea un enlace que vaya al archivo modificar empleado.php, que pase el campo cédula, la palabra que va a mostrar en pantalla es modificar, y acá en la variable $row debemos indicarle que sea el campo cédula, que es mi campo clave en este ejemplo, porque estamos listando lo que está en la tabla empleado. Guardamos, actualizamos en el navegador y nos debe funcionar nuestro sistema, nuestro listado. Este listado, que está acá, para que nos muestre este es un for, para que nos muestre
estos nombres y esta fila con un color totalmente distinto a los que están aquí abajo es un for. Recuerdan el for que tiene la variable $i, para que dibuje a partir de acá para el resto de las filas es el for con $j, y para que nos indique y nos muestre realmente qué es lo que está en la base de datos, que nos escriba esto 17664.831, es el for con $k, perdón. Este señor de modificar es lo que está en el enlace print en la línea número 57, que si nos paramos sobre él y viendo en la barra de estado en la parte de abajo del navegador, dice que debe ir a la variable local, al servidor localhost, el directorio de trabajo, en la carpeta admin, a un archivo que se llama modificarempleado.php, y va a pasar el campo cédula con el valor de la cédula que yo me estoy parando en ese registro. Entonces, ahorita en un próximo video voy a enviarles el cómo hacer el modificar, que es el que me va a capturar esta cédula, va a permitir mostrar los datos en un formulario, ya los datos que ya están almacenados dentro de los campos, y para luego modificarlos. Entonces, bueno, hasta aquí llegaría este script.